Buenas tardes a todos. En primer lugar, es un honor el estar hoy aquí en el 5º Congreso de la Sociedad Civil en Madrid, en la Fundación Avante, que es un espacio fundamental para debatir ya no solo lo que sucede en nuestro país, sino lo que podemos construir juntos en materia de transición ecológica y autonomía estratégica, que es esta mesa. Por poner un poco en el contexto social y político en el que vivimos, ¿no? Estamos ahora en un momento de profundas transformaciones políticas y económicas. Entre ellas, la transición energética se ha convertido en un eje clave para impulsar la descarbonización y la sostenibilidad en el sector productivo. Este cambio representa una palanca energética y una palanca estratégica para España en las próximas décadas, en la que todos somos actores, desde empresas, administraciones y sociedad civil, y todos tenemos un papel relevante en este momento. La transición energética no es solo un compromiso social o una transformación que se esté dando a nivel económico. También constituye una estrategia de desarrollo económico, de cohesión social y de refuerzo de la soberanía, tanto nacional como europea. Representa una oportunidad histórica en España para avanzar hacia un modelo productivo más resiliente, competitivo y sostenible, donde todos los actores al final contribuyen a mejorar nuestro país. En un contexto global marcado por las tensiones geopolíticas, la competencia entre potencias y vulnerabilidades estratégicas, garantizar nuestra autonomía y resiliencia se ha convertido en una prioridad para Europa. Desde hace ya unos años pues estamos viendo, ¿no?, que cada vez vamos hacia un mundo más polarizado, donde al final cada vez hay más pues, riesgos regulatorios, más riesgos también productivos y económicos, ¿no? Pero ya no solo el tema de la transición ecológica es un pilar clave, ¿no?, en esta transformación que estamos desarrollando. Las telecomunicaciones, por ejemplo, y las cadenas de valor críticas también constituyen parte de esta gran transformación y de estos grandes bloques, ¿no?, donde necesitamos especialmente, ¿no?, liderazgos y necesitamos también respuestas a muchos de los desafíos que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Cabe destacar en el último año especialmente los informes Draghi y Letta, que han marcado un hito en Europa y que precisamente pues, va a ser una de las cuestiones que vamos a abordar, ¿no? Cómo después de un año continúan habiendo mucha incertidumbre y muchas preguntas, ¿no?, pues, a estos desafíos que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Por hablar un poquito de España. España tiene recursos excepcionales y la capacidad tecnológica para liderar sectores con alto valor añadido. El hidrógeno verde, el biometano u otras soluciones innovadoras no son solo alternativas limpias, sino que también son vectores para la competitividad industrial y para la creación de empleo de calidad. El desafío es grande, pero la oportunidad lo es aún más. Podemos modernizar infraestructuras, atraer inversión, impulsar nuevas filiales industriales y reforzar nuestra posición estratégica dentro de la Unión Europea. Al final, España tiene la ambición y la vocación para ser un gran hub de innovación, de energía y de tecnología del sur de Europa. Hace falta un cambio equilibrado, justo, y donde al final la transición ecológica tiene que ir de la mano de la innovación tecnológica. La sociedad civil, aquí que nos encontramos en el Congreso, tenemos un papel central, no como espectadores, sino como actores activos en este proceso. Es nuestra responsabilidad contribuir a la mejora de la sociedad con propuestas, con participación y con legitimidad. Precisamente por eso este tipo de congresos y este tipo de iniciativas son imprescindibles. Este diálogo pues lo hacemos de la mano de diversos directivos y expertos con responsabilidad directa en el liderazgo de esas grandes transformaciones. Y permíteme ahora que les pueda presentar brevemente a quienes van a compartir esta mesa de análisis. En primer lugar, en mi derecha tenemos a Patxi Calleja, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Administración de Empresas y de Management. Es director de regulación de Iberdrola España, cargo que ocupa desde 2018, pero lleva más de 25 años en la compañía. Es responsable, en coordinación con los negocios de la compañía, en la elaboración de propuestas normativas y del establecimiento de la interlocución con el administrador, con la Administración, el Poder Legislativo, las asociaciones y otros grupos de interés en materia reguladora y también, lógicamente, con la sociedad civil. A mi lado tenemos a Juan Llobel, director de Corporate Affairs de Mueve. Es licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas, experto en medios de comunicación corporativa. Anteriormente
a su etapa en Mueve, Juan fue director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la multinacional alemana Bertelsmann y dirigió el espacio Bertelsmann también en Madrid, sede representativa y centro cultural destacado de la capital. Gran parte de su trayectoria profesional previamente también la desarrolló en el diario económico Expansión, de referencia a nivel nacional. Durante 13 años ocupó distintos cargos y responsabilidad, incluyendo corresponsal de Expansión en Nueva York. Además, ha sido profesor del Instituto de Empresa, aportando su experiencia en la comunicación corporativa y liderazgo, además de director de comunicación de Iberdrola. Luisa Aggi es directora adjunta de Presidencia de Fundación Telefónica y directora general de Fundación Hermes, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y ha completado también sus estudios como en Woman Executive Program. Ejerce como profesora invitada en la Universidad de Navarra, en la Universidad Europea y también en la EAE Business School. Directora adjunta de Fundación Telefónica y directora general de Fundación Hermes, Luisa aporta una visión estratégica e institucional sobre comunicación, reputación y gobernanza y además cuenta con una gran experiencia en el liderazgo de consultoría, comunicación corporativa y también sociedad civil. Ha sido directora de diferentes compañías, entre las que destaca la directora de comunicación de IKEA España y también vocal de la Junta Directiva de DIRCOM, además de haber sido presidenta de CREAP España. Por lo tal, cuenta con una experiencia muy grande en el sector. Vicente López Ibor se licenció y es doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y es graduado en Harvard Business School y también por el IESE. Es excomisionado de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico de España y es exconsejero especial del Comisario de Energía de la Unión Europea. Es socio fundador y presidente del despacho de abogados de Estudio Jurídico Internacional Abogados López Ibor Mayor y Asociados, especializado en Derecho Energético y Ambiental. Es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y es miembro del Consejo Asesor de Planet First Partners y presidente además de la Asociación Española de Derecho de la Energía y de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía, entre otras cuestiones. Bueno, a partir de aquí, si os parece, vamos abriendo brevemente el debate y, bueno, si queréis podéis tener una pequeña intervención y a partir de ello os voy a ir preguntando una serie de cuestiones para abordar las diferentes temáticas que tenemos. Si quieres, Pachi. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ver, autonomía energética, ¿no? Y yo creo que todos percibimos que el mundo ha cambiado un poco, ¿no? Es decir, que está cambiando los pesos geopolíticos, está cambiando un poco la estrategia global. Venimos de una época muy larga, pues no lo sé, 50, 60 años, con mayores fortalezas, con momentos de mayor fortaleza y otros de mayor debilidad, donde la seguridad estaba asociada a la interdependencia. Es decir, un poco, cuanto más dependamos el uno del otro, menos daño nos vamos a hacer y así basábamos un poco nuestra seguridad, ¿no? Esto ha cambiado y vuelve a ser la autonomía, la independencia, el dejar de depender un poco de terceros, lo que prioriza ahora mismo en el mundo de la seguridad. Viendo Europa, viendo Draghi, ¿qué vemos? Pues que en Europa no tenemos ni gas ni petróleo. Y esto nos genera una vulnerabilidad económica relevante. Y además, y lo dice Draghi, siempre tendremos gas más caro que Asia y Estados Unidos. Simplemente porque no lo tenemos y hay que traerlo. Y liquidificarlo, transportarlo y gasificarlo nos cuesta 20 euros, es decir, más de la mitad del precio del gas que consumimos en España es simplemente su transporte. Por lo tanto, incluso con grandes acuerdos, siempre perderemos muchísima competitividad. ¿Y cuánto representa ahora Europa en el mundo económico? Pues Europa, 17% del PIB mundial. China, 17%. Es casi igual que nosotros. Estados Unidos, 26%. ¿Dónde estábamos en el 2010? Que es hace muy poco desde el punto de vista económico. Pues con una Europa y un Estados Unidos en el mismo nivel económico, es decir, en torno del 15 y una China del 5. Es decir, podemos decir
que en un contexto de fósiles, mientras China ha corrido y Estados Unidos ha avanzado, Europa se ha quedado quieta. Y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer importante. Y esto se ha dado en un contexto de fósiles, como digo, es decir, con una energía con menor nivel de competitividad que Asia y que Estados Unidos. Ahora, si miramos qué tenemos, y yo creo que esto es importante desde el punto de vista español, es que en esta revolución, podríamos decir, de la sustitución de estos combustibles por electricidad, España está muy bien posicionada. Yo no creo que hayamos estado igual de bien posicionados en otras revoluciones tecnológicas que ha habido. Estar bien posicionado no quiere decir que lo hagas bien. De hecho, creo que no lo estamos haciendo bien. Pero estar bien posicionado te da la oportunidad de hacerlo bien y de avanzar en ese sentido. En España, con las renovables que hay, con la electricidad que ahora es sustitutiva en tecnología, para hacer calor, por ejemplo, o para moverse, tenemos más de 2.000 horas al año, de las 8.000 y pico que tiene el año, con precios eléctricos muy baratos. Y cuando digo muy baratos, es cerca de 2,5 veces más barato que Alemania o más barato que Francia. Claro, esto es una ventaja competitiva brutal para la propia industria. Pero hay que saber aprovecharlo. ¿Qué parte del consumo se puede...? Fijaros una cosa, cuando China ha avanzado del 5 al 15 o al 17, lo ha hecho fundamentalmente decidiendo qué creía que se iba a comprar en el futuro. Es decir, la electricidad tiene una serie de ventajas, sabéis que trabajo en una empresa eléctrica, pero tiene una serie de ventajas que es la autonomía, se produce donde se consume, pero la segunda es la eficiencia. Se necesita mucho menos de esa energía para hacer cualquier cosa. Para mover un coche, pues un 10%, un 15%, un 90% menos, o para producir calor también en cantidades similares. Pues bien, la mitad del consumo industrial de calor es vapor. Es un calor fácil, un calor de baja temperatura. Podríamos decir que la mitad de la industria es directamente electrificable con la tecnología que tienes. Lo que te faltan son dos cosas y luego ya seguiremos. Uno es infraestructura para conectar. No hay redes. Antes hablábamos de cómo crear demanda. El coche, la aerotermia, en las fábricas. Se han disparado por 10 en 4 años las peticiones industriales de acceso a la red. Por 10. Y se dice que no a 9 de cada 10 proyectos. 9 de cada 10 decisiones de inversión que eligen España como destino se bloquean por una falta de infraestructura. Y el segundo tema, que profundizaremos más adelante, es la fiscalidad. Yo digo en broma que cuando Trump se puso a mirar la posibilidad de poner aranceles en su día y se topó con España, diría, esto sí que no lo he visto en mi vida. O sea, estos se ponen contra aranceles. Es decir, se ponen aranceles a la energía producida en el propio país, a la energía autóctona, mucho mayores que a la energía importada. Y eso es lo que es hoy España. Es decir, España hoy tenemos, y continuaré después para no monopolizar, 3 productos que son los 3 productos más gravados del país. El primero es el tabaco, con el 80%. El segundo es el alcohol, con el 40%. Y el tercero es la electricidad. La electricidad, que tiene un precio en el mercado de unos 55 € megavatio hora, tiene en destino final en nuestras facturas 65 de impuestos. Por lo tanto, yo creo que son reflexiones que se deben analizar y tomar decisiones para futuro, porque son los grandes stoppers de la autonomía y del crecimiento industrial en España en este momento. Juan, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que tiene España en la próxima década respecto a la transición energética y al desarrollo de las moléculas verdes? Bueno, voy a intentar un poco ligar las dos cosas y retomar un poco lo que estaba hablando. Yo creo que al final hay una clara convergencia. En primer lugar, muchas gracias por habernos invitado a Moeve y a mí, y encantado de hablar de la autonomía estratégica y de Europa. Esto tiene
hay muchas formas de conversar sobre este tema. Nos podemos ir hacia arriba. Yo que he estado en Davos, donde quizás donde sea un poco más elevado, y no porque sea el vuelo más alto de Europa, pero es verdad que te permite ver las cosas un poco para arriba. O podemos pasarlo ir a la dimensión más técnica. Yo me quedaría un poco primero en lo más elevado. Es decir, claramente estamos pasando de un sistema de reglas a un sistema de poder, y no hay que leer mucho, simplemente hay que abrir la ventana y observar lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, la autonomía estratégica de Europa es obviamente necesaria, como decía bien Pachi. Europa no tiene energías fósiles y nunca será competitiva en ese campo. Por lo tanto, nuestra fortaleza está en lo renovable. En lo renovable en un sentido muy amplio. Es decir, no todo se puede electrificar. Nosotros siempre somos partidarios de que electrifíquese todo lo que se pueda electrificar, pero así todo, probablemente, grosso modo, la mitad del sistema energético mundial no se puede electrificar y hay que hacerlo con moléculas. Hay que hacerlo con hidrógeno, con sus derivados, con amoníaco y metanol, con biocombustibles para descarbonizar el transporte marítimo, aéreo, la industria, etc. Y esa es la fortaleza, en particular, la que tiene la península ibérica y España. ¿Cómo se puede, digamos, profundizar esa autonomía estratégica, que no es un concepto económico solo, es un concepto político, defensivo y social, de alguna manera? Pues, lógicamente, como diría Draghi, todo está diagnosticado y dicho 1.000.000 de veces. Lo que hay que hacer es ponerlo en práctica, que eso es lo que está costando un año después, como estabas comentando antes. La mejor forma de acelerar y de profundizar en esa autonomía estratégica es precisamente descarbonizando con rapidez. Y para descarbonizar con rapidez, el sector privado y las empresas tenemos un rol fundamental. Nosotros, por ejemplo, estamos intentando transformar una compañía, una antigua petrolera convencional, intermedia, está a punto de cumplir 100 años, transformándola en esta década, apostando por otros negocios y con la idea de que en 2030, que es un horizonte muy agresivo, la mitad de los ingresos vengan de fuentes sostenibles. ¿Cómo se puede acelerar esa autonomía energética? Pues, si habéis leído la prensa, hemos llegado a un principio de acuerdo para integrarnos con Galp, es una de las grandes petroleras en Portugal, y por lo tanto constituir esa península ibérica que en el fondo es una línea de fortaleza que va a tener Europa, porque todo el mundo sabemos que tenemos abundantes recursos solares, eólicos, espacio, expertise, grandes empresas, cadenas de valor, etcétera, talento, y todo eso nos sitúa en una ventaja ante una... Vamos, pocas veces España, si miramos la historia económica, ha tenido un tren tan fantástico al que subirse y generar, reindustrializar y generar trabajo de calidad, etcétera. Entonces, esa oportunidad está ahí. Por lo tanto, para mí la autonomía estratégica de Europa es una necesidad. Tenemos que diversificar las fuentes, pero no solo las fuentes, porque somos una zona muy dependiente y España en particular a nivel mundial, sino las fuentes de los aliados que tenemos, de los socios con los que viajamos. Eso está demostradísimo, entonces no queda otra. Entonces, yo creo que está todo escrito en el informe de Draghi y de Letta, clarísimamente. Por supuesto, las infraestructuras, porque sin infraestructuras nada tiene sentido. Tú necesitas hidroductos, necesitas terminales en los puertos, necesitas otras formas de almacenamiento, necesitas interconexiones transfronterizas. Yo creo que todo está muy estudiado. Lamentablemente, yo creo que hay que predicar más del lado de la urgencia de la acción. Yo creo que al final, porque estar todo el día mareando a la perdiz intelectual una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, a mí me parece que casi es un fracaso para nosotros. Y es a veces el problema que tiene Europa, que se pierde en la maraña de las regulaciones, de las palabras, de los debates, a veces un poco bizantinos y tal. Entonces me lo dejo ya aquí, luego lo retomamos, pero... Vale, genial.
Pasamos también de la parte energética también a la parte de la digitalización, que afecta especialmente a todo lo que es la autonomía estratégica. Luisa, ¿cómo puede la gobernanza digital y energética orientar a la innovación hacia la autonomía estratégica y la sostenibilidad, sin debilitar la democracia y además pues, preservando, ¿no?, la libertad y el Estado de Derecho? Muchas gracias. Esas de doble looping, doble vuelta para la pregunta. No, gracias muchísimo, Alex, por la pregunta y gracias por convocarme aquí. Y es verdad que soy un poco el rara avis de la mesa, pero es verdad, lo pones encima de la mesa, es que clarísimamente hay una conexión. No estáis hablando de autonomía estratégica, pero es que cuando lo aplicas a la tecnología, estamos hablando prácticamente de lo mismo con distintas opciones. Yo no voy a entrar en el debate técnico porque digo, yo represento varias organizaciones, pero no soy pura Telefónica 100%, pero soy Fundación Telefónica. Pero el presidente en las últimas entrevistas nos estáis viendo, incluso una comparecencia ayer que tuvo, está insistiendo mucho en este mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esa soberanía, ¿no?, a todos los problemas que tiene Europa, que son bastantes, se une esa soberanía tecnológica, o no digamos soberanía, digamos por lo menos co-soberanía. Es decir, es asegurar que tenemos control sobre las infraestructuras tecnológicas, sobre nuestras infraestructuras y sobre, luego lo explico un poquito más, sobre los derechos o sobre los cerebros de los ciudadanos europeos, ¿no? Y ahora voy un poco a esa parte. ¿Qué es lo relevante de esto? Que o logramos tener nuestro propio ecosistema o estaremos, como estamos ahora, siendo usuarios, ¿no?, de tecnología, seguidores de tecnología, o haciendo lo que otros muchos países deciden que hagamos. Yo creo que hay una cosa importante que tenemos que poner encima de la mesa y que tenemos que hacer un trabajo, mira, como sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo de optimismo y sobre todo tenemos un montón de problemas, ¿quién no? Pero también hemos demostrado en Europa que cuando hacemos las cosas juntos somos capaces de ir mucho más lejos y mucho más alto. Entonces yo creo que también es el momento de quitarnos algunos complejos que intencionadamente se nos están cayendo encima. Tenemos un montón de intereses, desde hackers rusos hasta geopolítica. Hay un enorme interés en debilitarnos como cultura y en nuestro estado de ánimo. Y yo creo que eso, y las redes sociales aquí, mira qué bien, hoy tenemos una buena noticia, las redes sociales son un factor determinante del malestar y de la depresión colectiva europea. Entonces, yo creo que es muy importante es que sepamos que podemos, que lo hemos hecho en peores momentos de la historia, que cuando trabajamos juntos y tenemos proyectos, vamos muy lejos, nadie pensó que Airbus iba a estar por encima de Boeing en algún momento de la vida produciendo algo y diseñando algo, y el hecho cierto es que cuando nos ponemos a ello hemos logrado copar el mercado. Entonces, tenemos ejemplos en la historia, y es que no voy a cansar de repetirlo porque estamos todos un poco tristes, ¿no?, y porque todo lo que nos pasa alrededor no deja de someternos a una inseguridad colectiva. Yo creo que eso es lo primero. Pero es verdad que tenemos muchos retos, que la ventaja es que el primer paso los tenemos perfectamente identificados. Estás haciendo la referencia a Letta y a Draghi. Tenemos muchos de ellos perfectamente identificados. Entonces solo queda que nos pongamos en marcha. La sociedad civil, clarísimamente. Las empresas, que son el organismo mejor preparado para producir cambios efectivos, ¿no?, porque nos jugamos, todos los días nos levantamos y nos jugamos las empresas la vida. Entonces sabemos cómo cambiar, modificar, activar, cumplir la norma, ¿no?, y luego las normas que hagan falta sin sobreregular para asegurar que protegemos al ser humano. Y entonces, ¿por qué la parte tecnológica es muy importante? La parte de infraestructuras no andaré mucho, pero tenemos que tener un control sobre los lugares sobre los que circula nuestra vida y sobre las tecnologías que están influyendo enormemente. Pero hay un factor muy importante que también trabajamos mucho en Hermes, que es la famosa protección de los derechos digitales, ¿no?, que hay toda una discusión académica, son derechos distintos, son los fundamentales en el mundo digital. Bueno, hay unos que son los fundamentales en el mundo digital, hay otros que son las necesidades nuevas que han surgido. Pero lo que es cierto es que dentro de esa depresión colectiva hay un montón de... Y aquí viene la parte de comunicación, ¿no?, de mi perfil. Hay un montón de expresiones, de mantras y de experiencias que repetimos como papagayos sin realmente estar haciendo mucho caso a lo que estamos diciendo, que nos impiden, por ejemplo, que tenemos complejos, ¿no? Entonces parece que cuidar al ser humano, que es lo que en Europa se nos da bien, ahora va a ser un problema para el progreso, ¿no? Entonces yo lo primero que tengo que negar es la mayor, es cuidar a la persona no puede ser en ningún caso, un problema para el desarrollo. Lo que te está diciendo es cuáles son las líneas rojas del desarrollo que quieres tener. Entonces yo creo que lo primero es, ¿esto se traduce en mucha regulación? No necesariamente. ¿Se traduce en regulación más inteligente? Seguramente sí. Pero desde luego lo que se traduce clarísimamente es que seamos capaces de crear la tecnología con nuestros valores y que conquistemos el mundo. Porque si no, estamos siendo unos siervos digitales y unos esclavos digitales. Entonces, la forma es regular, solventa más o menos.
Pero lo que es cierto es que cómo vamos a ser capaces de jugar este partido. O sea, lo que tenemos que revisar los europeos es no estamos jugando el partido que nos tocaba jugar, vamos con un poquito de retraso, esto corre que vuela. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es tapar, ¿no?, vías de agua con la regulación, pero lo que es cierto es que hasta que no seamos protagonistas y creadores de nuestra propia tecnología y que la exportemos al mundo, pues no vamos a ser capaces de asumir ese control. Entonces yo conecto mucho porque efectivamente son caras de más o menos la misma moneda, la parte tecnológica, la parte energética, necesitamos armarnos. Pero lo que estaba diciendo Juan y está diciendo es que lo que es cierto es que tenemos las capacidades. En Europa lo que algo tenemos es el talento. Otra cosa es que luego las grandes empresas se van a otros lugares por un tema de fiscalidad, de temas de inversión y muchas cosas, pero el talento lo tenemos, los recursos los tenemos, la intención la tenemos, el reto está delante, ¿no? Entonces, tenemos empresas capaces de afrontarlo. Bueno, yo creo que tenemos un montón de fortalezas. Entonces, me encanta eso porque digo, bueno, estos son otra fase más de los retos europeos, pero sin embargo viendo con optimismo que tenemos el diagnóstico hecho y que solo falta que nos pongamos a andar y a crear esa tecnología que nos va a hacer autónomos, soberanos y lideremos, ¿no? Lideremos el mundo, o por lo menos no nos dejemos avasallar en la parte que no corresponde. Además, tenemos todos una cosa en común, que de una forma o de otra estamos vinculados a la regulación, ¿no? Sí. Y la regulación sirve precisamente para tener un marco común y sobre todo para mejorar la vida de las personas, ¿no? Que esta será la segunda visión y la segunda parte de esta mesa, ¿no? En este contexto hemos hablado del informe Draghi, Leta, has hablado tú también un poco, ¿no?, de la hiperregulación, y ahora Vicente, experto en regulación en derecho energético, te quería preguntar cuál es el papel que ahora mismo está jugando la regulación y sobre todo qué tiene que hacer Europa en la próxima década con la regulación, porque es un problema o parece que sea un problema y en verdad debería de ser una solución. I wish to know. Pero yo, si me permites, Alex, haré un poco como decía nuestro amigo de Moeve y de viejos tiempos, y hago un apunte general un poco para encajar la primera ronda e intento responder a tu pregunta sobre la regulación, si soy capaz. Pero has abierto la jornada con dos cuestiones centrales, que son dos términos que nos convocan a esta reunión y que están presentes en el debate europeo con carácter general, que es la autonomía estratégica, que es una circunstancia histórica y, por tanto, de orden geopolítico, y el otro, la transición energética, que es un reto de carácter global. Son las dos cuestiones que debatimos. La autonomía estratégica, que se puede también abordar desde la perspectiva de la soberanía y que eso abre un debate político de fondo. El Consejo de Estado francés ha hablado recientemente sobre la soberanía energética. En otros países europeos es inconveniente abordarlo desde la soberanía porque nos recuerda la incapacidad para desarrollar una política energética común y propia. Pero, en definitiva, es una circunstancia histórica, como siempre la historia que decían los renacentistas, que es maestra de la vida, nos sorprende. Y nos ha sorprendido en un lustro con dos hechos absolutamente inesperados y trascendentales. Uno más que otro. El completamente inesperado, a mi juicio, fue el COVID, que es la supresión de la cadena de valor, y el otro es guerras, y una muy importante por una gran potencia, se diga lo que se diga en comparativos de PIB, que es Rusia, país más grande del mundo, con 16 fronteras, con una potencia energética extraordinaria en materia de recursos y reservas, fíjate ahora el Ártico, y entonces hace que necesites órdenes de magnitud mayores para poder confrontar esos problemas. Y ese es el tema de la autonomía o de la soberanía energética, cómo Europa se tiene que organizar en términos geopolíticos para responder a esos desafíos. Y el otro es la transición energética, es decir, cómo tenemos que adaptarnos ante un hecho que, desde el punto de vista científico, parece incontrovertible. Si quieren ustedes, abrimos el debate que se quiera sobre esa materia, pero aceptemos el consenso internacional de la comunidad científica, y en el que se piden exigencias temporales de descarbonización muy exigentes a todos los actores, pero se olvida muchas veces los riesgos que tiene no cumplirlos. Hemos hablado de los informes Draghi y Letta, y a mí eso quisiera hacer un poco, ahora voy más a la Europa de la regulación y la Europa política. Quisiera recordar otros informes más antiguos, pero que también sirvieron de guía muy constructiva en la Europa de los 80 y de los 90, que fue el informe de Paolo Cecchini, lo mismo que Letta y Draghi, pero en un solo documento, con unos objetivos muy claros,
que era cambiar la normativa regulatoria europea a través de un abanico de directivas 220, en concreto para liberalizar los sectores y abrirlos a la competencia. Esa fue la primera gran transición. Pero había un eslogan en ese informe que a mí es lo que me parece más pertinente rescatar, que era el coste de no hacerlo. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos esto? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué consecuencias en el PIB? ¿Qué consecuencias en el desarrollo de los mercados? ¿Qué capacidades de integración vamos a perder? Etcétera, etcétera. Porque Europa ya lo ha intentado. Europa formuló, no con la actual presidenta de la Comisión en segundo mandato, sino con el anterior, el antiguo primer ministro luxemburgués. Luxemburgo, como sabéis, tiene una tradición de presidentes de la Comisión, que fue la Unión Energética Europea. Ni más ni menos. Tenemos que hacer, como la Unión Económica Monetaria, la Unión Energética Europea. Nos empezamos a olvidar un poco de la Unión Política, que tiene bastante que ver con la autonomía estratégica, porque esto es un problema de naturaleza política. Nosotros, si queremos realmente tener fortaleza en un mundo que cambia, y es a lo mejor un mundo de relaciones de poder, como se ha dicho, o un mundo de influencias, de esferas de influencia, o como queramos definirlo, tenemos que avanzar en fórmulas políticas. Cuando en el año 1957 se adopta no el tratado en el mismo día, 25 de marzo, en Roma, 2 tratados, y no voy a hablar del principal, que es el Tratado de la Comunidad Económica Europea, el del Mercado Común, se aborda otro, que es el de Euratom, el de la energía nuclear, lo que se dice abiertamente en el preámbulo, que la importancia de ese tratado es central, porque la energía nuclear es fundamental para la industria europea, para el desarrollo europeo, etcétera, etcétera. Europa se funda en un doble problema que tiene después de la Segunda Guerra Mundial, que es la paz y el desarrollo y el crecimiento y la estabilidad económica y su peso a través de ello en el mundo. Entonces, hoy yo creo que el primer problema que tenemos que confrontar y definir también para estos temas de energía y, si me permites, de telecomunicaciones, es la definición política. Y entonces, una vez definido cómo queremos organizarnos, entonces veremos el papel de Europa en ese contexto y también de los Estados miembros. Los Estados miembros, una nota regulatoria. España es un país que tiene que cumplir sus compromisos internacionales del club al que pertenece, que es la Unión Europea. Este es el punto número 1. Hoy el 80% de las normas de que podemos hablar de energía y de telecomunicaciones son reglamentos que entran por efecto directo, es decir, no tienen ni que pasar por el Boletín Oficial del Estado, y directivas que tienen un margen limitado para modificar, aunque una cierta capacidad de subsidiaria de regulación, pero al final tiene que converger. Las directivas son efectos equivalentes en los resultados de las normas. Entonces, yo creo que ese es el primer aspecto que tenemos que ver, nuestra posición en los temas, desde los temas europeos, en materia de política energética, en materia de mercados y en materia de regulación. Yo ahí lo que pedía es, más desde el derecho y la regulación técnico-económica, es simplicidad. O sea, los mercados ganan con simplicidad. Ganan si, en lugar de tener un abanico enorme de normas, tienes unas normas más compactadas y bien estructuradas. La primera directiva sobre organización del mercado eléctrico y de gas tenía 10 páginas. Hoy lo mismo tendrá 650. Las páginas a veces no son muy relevantes, pero, hombre, dan una pista. Dan una pista de por dónde van los tiros. La segunda es, como consecuencia de eso, la codificación. Si tú codificas, unificas los temas centrales. La tercera, por supuesto, es la simplificación. Lo que ha dicho antes, con toda razón, Pachi, es tú no puedes esperar determinadas inversiones para que se puedan producir porque no hay capacidad, pero porque además hay obstáculos regulatorios que desplazan las decisiones del regulador en el tiempo, porque materialmente es imposible realizarlo. Eso es una cosa totalmente disparatada. Y lo tercero, en materia especialmente de energía, son principios. La regulación y el derecho medioambiental ha avanzado mucho más rápido que el derecho energético, siendo un derecho, en cierto modo, de acompañamiento, con todos los respetos, aunque sea de carácter transversal, en el campo industrial de la energía, porque ha sido un derecho basado en principios desde el Acta Única Europea. Y, sin embargo, el derecho energético todavía está ayuno de esos principios y serían muy importantes figurarlos, porque desde ellos se desarrollarían todas las cosas que podemos abordar. Y, por último, que me he olvidado al principio, y disculpar la descortesía, quería dar las gracias, por supuesto, a la Fundación Independiente por su invitación, por su coraje civil, porque la sociedad civil precisa de coraje de las personas que las establecen,
y por su independencia. Porque la independencia es el mayor servicio que se puede prestar desde la lealtad y el criterio a una sociedad, a mi juicio. Luego, por tanto, muchas gracias a la Fundación Independiente por su invitación, que personifico en la figura de su vicepresidente, que atentamente nos escucha. Muchas gracias. Bueno, has hablado de regulación europea. Ahora, por ejemplo, se me está ocurriendo, ¿no?, en materia de digitalización, de estructuras críticas. La Comisión Europea ha hecho ahora una propuesta de 2 reglamentos o directivas, vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Está la CSA Act y también la DNA, que estos días, para los que nos gusta y a los que nos dedicamos al sector de la teleco, pues está ahí, ¿no? Bueno, hemos hablado también un poco, pues, de cómo Europa también ha estado, pues, digamos, cohesionando, ¿no?, y regulando. Tenemos la suerte de tener aquí a diferentes perfiles que de una forma u otra han estado, pues, en foros internacionales, y especialmente Juan ha estado estas últimas semanas en Davos, en el Foro Económico, y me gustaría que pudieses compartir un poco con nosotros cuáles han sido tus impresiones, qué es de lo que se ha hablado, retos. Muy bien. De todas formas, ligando un poco, perdón, no siempre es así, pero voy a ligarlo un poco, el pensamiento contrafactual, decir qué pasaría si no hiciese tal cosa, está muy vinculado también con lo de Davos, en el fondo. Claro. Es decir, el cambio climático sigue su curso y las cosas siguen su curso, con independencia de los ciclos políticos o los momentos. Y voy a lo de Davos, pero... Lo decía como estímulo para hacerlo, no para sí, no hacerlo. No, pero es así, porque el coste de la inacción es altísimo. Claro. Y solo lo notas cuando ven las catástrofes o cuando te pasan el termómetro y ves que ya has subido 2 grados y que ya los 2 grados no los vas a poder cumplir. Entonces, en Davos lo que se ve claramente, y probablemente desde los años 70 hasta ahora, es el momento, digamos, en política energética y en política en general, en el que hay una ruptura, ¿no? Una ruptura de las reglas tradicionales, del multilateralismo, y te das cuenta, pues, que hemos entrado en otro tipo de dinámica. Entonces, respecto a, digamos, el mundo energético y el cambio climático, es verdad que la llegada de Trump, de alguna manera, ha parado ciertas cosas, la energy dominance y el drill, baby drill, y este tipo de cosas, pero al mismo tiempo hay que mirar bien la foto, porque es verdad que en Estados Unidos están reculando ciertas cosas, pero China sigue avanzando con mucha fuerza en el mundo de las renovables. Europa sigue teniendo sus objetivos, porque antes de la COP, yo estuve en Belén en la COP, entonces los objetivos básicamente se mantienen vivos. Entonces vemos como 2 realidades y hay que mirar muy bien el fondo del juego, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, y Iberdrola tiene una presencia muy fuerte en Estados Unidos, el estado que más invierte en renovables es Texas, curiosamente, es el estado de los hidrocarburos. Entonces hay como dos movimientos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hablaban en este pueblo, la gente te está diciendo, oye, pues si es que realmente ahora es el momento para invertir en renovables. Eso lo decía mucha gente. Es decir, claro que... O sea, las corrientes de fondo son las que son. La ciencia es la que es. La ciencia climática es la que es. Y eso no cambia. No, lo puedes ver de una manera u otra, pero eso está ahí. Por lo tanto, yo creo que... y también se vio en la COP, que aunque Estados Unidos no participó, al final hubo toda una serie de estados que firmaron un acuerdo, quizás no tan ambicioso, pero realmente hay una comunidad internacional de poco más de 200 estados y eso sigue adelante. Y yo creo que por lo menos una de las lecturas que yo saqué es que tú miras, por ejemplo, el mapa de riesgos a largo plazo de Davos, de la World Economic Forum, el cambio climático está top. A lo mejor a corto plazo esto cambia y había que cambiar ciertas cosas para que fuese Trump también al evento. Pero, por lo tanto, esta es una de las cosas que yo vi con claridad y yo creo también vi con mucha claridad que Europa, y retomando otra vez lo del principio, Europa tiene que reaccionar. Y eso pasa por lo que dices tú, es un tema en el fondo político-filosófico, no es un tema técnico. No es un tema técnico, es un tema
político y humano. Es decir, yo me tengo que fortalecer, tengo que encontrar las vías de unirme, de integrarme, de romper barreras, no puedo estar más fragmentado, necesito una seguridad, pero es una seguridad que pasa por el lado defensivo, por el lado energético, por el lado de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que, y lo vimos en el caso de Groenlandia y el envite de Groenlandia, que ese ha sido un primer movimiento. Por lo tanto, yo creo que como Europa siempre funciona a golpes de crisis externas y luego se da un paso adelante, pues yo personalmente, y considero que mi CEO también lo piensa así, somos optimistas de que este es un buen momento para reaccionar e integrarnos más. Fantástico. Patxi Calleja, te quería preguntar, porque hemos hablado de regulación, hemos hablado, ¿no? Digamos del impacto que está teniendo, ¿no? en el ámbito económico y de números. Pero a mí también me gustaría hablar sobre el impacto que tiene en las personas, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en estos debates, ¿no? En debates geopolíticos, en debates de regulación, y una persona que a lo mejor no entienda tanto de estos temas puede preguntar, ¿y esto a mí cómo me interpela? ¿Qué impacto tiene la transición ecológica? Y especialmente aquí vemos que la transición ecológica tiene dos niveles de impacto a nivel de sociedad, ¿no? Por un lado está la transición ecológica, la transición energética en el ámbito de las ciudades, y luego está también la transición ecológica en el impacto en el mundo rural. Te quería preguntar, sobre todo con Iberdrola, ¿no? Como tenéis al final desarrollados diferentes proyectos a nivel territorial, ¿cuál es vuestra visión o cuál es, digamos, pues un poco ese impacto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, junto con lo que se ha comentado, ¿no? Nosotros somos una empresa eléctrica. La primera labor, o mejor dicho, el core de una empresa eléctrica es servir. Nuestra función es acompañar el crecimiento de los demás. Es decir, no somos impulsores en general de nada, sino que por lo menos el desarrollo, la inversión privada, sea donde sea. Fijaros que nuestra inversión en general, como has comentado, es muy dispersa. Está por todo el territorio, las instalaciones de generación muy repartidos, pero estamos empezando a tener un problema de infraestructura como paralizador del crecimiento y de la inversión privada, que es brutal. Entonces, yo pienso un poco, porque fíjate, volvería un poco a los economics, es decir, con la ventaja de los recursos naturales y de la ventaja competitiva que tiene España para esta transformación, es que esos recursos te sirven desde el punto de vista de cambio climático, porque reduces emisiones, pero te sirven desde el punto de vista de autonomía energética, porque dejas de importar y produces en el país. Y te sirve desde el punto de vista de la eficiencia, porque consumes mucha menos energía y de forma competitiva. Por lo tanto, el parámetro que pongamos cada uno como primer driver de la defensa de esa transformación no es tan importante. Lo importante es hacerlo porque alguno de los tres te va a encajar. Y a mí me gusta hablar ahora sobre todo de economics. Y hemos hablado de Europa. Fíjate, para mí el gran cuello de botella que tenemos en la transformación industrial y energética de España son normativas de carácter nacional. Es decir, el marco europeo está muy bien. Pero ahora estamos hablando de infraestructuras que son redes funcionalmente de distribución, que es competencia nacional, y de fiscalidad, que es competencia nacional también. Entonces, yo os voy a poner aquí unos ejemplos. ¿Qué pasa esto? Yo creo que esto es... y pasa mucho con los reguladores y con los legisladores, ¿no? Esto es como, yo diría que, podemos hacer un diagnóstico de que estamos un poco enfermos, porque no estamos conectando a la inversión y eso es un problema de infraestructura, o por la fiscalidad, y entonces tú vas al médico y te detecta una enfermedad y te dice dos cosas, ¿no? La primera es tienes que tomar esta medicación. Y eso es lo fácil, porque tomar 3 pastillas después de comer no es ningún problema y es la mayoría de las cosas que hacemos. Una medida reactiva hacia el futuro, y ahí están los fondos PERTE, ahí están los fondos de transformación, ahí están las subvenciones, ahí están las compensaciones. Eso es política, podríamos decir, de ejecución rápida y fácil. El problema es que cuando crees que vas a salir del consultorio te dice cuidado y hay que cambiar de hábitos. Esto ya es mucho más difícil, ¿eh? Alimentación, deporte. Y entonces,
yo creo que conseguiríamos mucho más mirando qué cosas del pasado me lastran, por qué pesa tanto mi mochila, que no me está dejando avanzar. Que quizás el problema lo tengo en el peso que llevo en la mochila y no en pensar si me puedo poner unos patines o si puedo hacer algo para andar más rápido con esa mochila. Y aquí tenemos lo que comentaba, fijaros, a las empresas eléctricas, para que veáis lo que es esta transformación en términos sociales y económicos. Nos pedían en el 2020, en el 2021, 4 o 5 gigas de conexión. Y así en los últimos, podríamos decir, pues eso, desde el 15, es decir, podríamos decir que es tradicional. En el 2022, de 5 a 15. En el 2023, de 15 a 30. Y en el 2024, de 30 a 67. Es brutal el incremento de interés de las industrias por descarbonizar su calor y Vapor Economics, ¿vale? Vapor Economics fundamentalmente al vapor. Tenemos en España, es el único país que yo conozco que tiene un máximo de límite de inversión a las redes. El 0,13% del PIB. No conocemos otro. Y claro, si yo sigo invirtiendo desde el 2012 un máximo del 0,13% del PIB, pero la demanda se multiplica por 10, o las peticiones de demanda, y las inversiones son constantes, pues ¿a qué llegamos? Pues a una saturación de red. Este es el mapa de la disponibilidad. Parece el mapa de verano de agosto del tiempo en un telediario, pero es el mapa de conexiones de acceso a red. Tú aquí miras todas las zonas industriales, Tarragona, Vizcaya, toda la cerámica, todo cero. No se puede hacer un proyecto. Aquí entran centros de procesamiento de datos, pero entran también transformaciones industriales y esta es la problemática que tiene España. Las solicitudes de acceso han bajado un poco en el 2025 porque la gente ya sabe que donde hay cero, ¿para qué va a pedir? Es decir, porque hemos dado transparencia al proceso. Fijaros que 70 asociaciones industriales de todo el territorio firmaron un manifiesto a final de año para modificar la regulación de las redes de infraestructura. Es decir, no puede ser un problema de infraestructura un problema de España. Eso es problema de países en desarrollo. Y los empezamos a ver. Pues la Comisión Nacional de Energía aprobó un 40% de recorte de gastos en mantenimiento de infraestructura a final del año pasado y una tasa más baja que los países con los que competimos. ¿Nosotros qué vemos? Nosotros tenemos cuatro áreas geográficas muy importantes, redes: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España. La apuesta del Reino Unido, de Brasil y de Estados Unidos por la conexión de redes de sus industrias es brutal. De Estados Unidos, igual de brutal. ¿Por qué? Porque la industria está pidiendo precios a largo plazo de renovables y porque la industria está pidiendo conectarse. Es decir, y no creo que sea por el cambio climático, sino que volvemos a los economics. Y luego vuelvo al tema, perdona, de la fiscalidad. Fijaros que AEGE saca AEGE son los grandes usuarios de energía y sacan un barómetro de cómo compiten con Francia y con Alemania. Bueno, Francia tiene la electricidad, la producción de electricidad, un 67% más cara que España. Un 67%. Y con Francia estamos del estilo, un poco más bajo España. Bueno, los precios finales de España pues son como un 20% más altos que en Alemania y un 30% más caros que en Francia. Es decir, producimos la energía más barata y el cliente paga más. Y eso es por los impuestos que reciben y que se hacen no competitivos. ¿Esto ha sido hecho mal adrede? No. Históricamente, el gas servía para el calor, la gasolina para la movilidad y la electricidad para la iluminación y para el frío. Pero la evolución tecnológica ha permitido la sustitución de estas energías entre sí. Entonces, cuando no eran sustituibles, daba igual la política fiscal que tuvieses cada energía y todos los gobiernos iban utilizando la política fiscal de cada sector como si fuese un sector independiente no interrelacionado. Pero ahora, al poder elegir,
tienes a la fiscalidad empeorando la competitividad relativa de tu producto nacional. Es absolutamente kafkiano, pero es verdad con estos porcentajes. Si tuviésemos los mismos impuestos para la gran industria y las mismas ayudas que reciben de Alemania, porque este también es otro problema, nosotros ponemos impuestos y los demás tienen menos impuestos y dan más ayudas, la electricidad de España para los electrointensivos sería un 62% más barata que en Alemania. Tenemos un potencial brutal y nosotros mismos lo estamos destrozando. Y luego hay otra cosa que quería aclarar o que quería decir de la regulación. Yo veo que hay un problema también del barullo. ¿Cuántas cosas cambian país? ¿Cuántas decisiones son estratégicas para transformar? Realmente pocas. Yo en el sector eléctrico veo que estamos hablando a la vez de las redes, de los almacenamientos que no hacemos, ahora haremos una mención a la nuclear si me dejas, de los almacenamientos que no hacemos, de regulación, de detalle, de todo, de necesidades de contratación. Es decir, hay que separar lo que me cambia a país, que son 5 cosas estratégicas y claras, y trabajar en ellas, de todo lo demás que consigo la tercera derivada en la optimización. Y trabajamos al mismo nivel de intensidad. Y los equipos de los ministerios y de la CNMC destinan la misma cantidad de tiempo a todas las cosas, sean importantes o no. Yo creo que la priorización es clave. En esta cosa de las renovables diría 2 cosas más y ya termino. Uno es el almacenamiento a gran escala. Las renovables, viento y sol, están cuando están. Pero tenemos en España embalses como ningún otro país europeo. Hechos. ¿Qué tienes que hacer? Unir un embalse con otro, con un tubo subterráneo, y cuando tengo exceso de sol o tengo exceso de viento, en vez de tirarlo, como lo estamos haciendo hoy, subo agua del embalse inferior al embalse superior y estoy almacenando viento y sol en forma de agua. Es la mayor batería no importada, 100% nacional, que tiene España, y estamos hablando de almacenamientos de larguísima duración. Bueno, se ha hecho y se está haciendo 0 en esto, sobre todo por la política que hay de concesiones. Y luego, por último, es el debate nuclear, por decir una simple reflexión. ¿Autonomía o no autonomía? Es decir, aquí no debemos basarnos en los económicos y en la racionalidad. Primero, si toda esa industria que quiere conectarse a red y solucione ese cuello de botella, ¿qué quiere? Energía firme. ¿Cuánto consume la industria? La gran industria, entre 6.000 y 8.000 horas al año. Pues necesitarás centrales que produzcan entre 6.000 y 8.000 horas al año, y esas son las nucleares. Si las cierras hoy, ¿por qué se va a sustituir? Por gas. Entonces, lo que estaría es empeorando la autonomía energética que a través de inversiones millonarias he desarrollado en renovables durante los últimos 10 años. Sería un paso atrás muy fuerte, también en emisiones, pero sobre todo también en dependencia. Entonces, aquí lo que nos tenemos que creer es la historia. Nos creemos la historia de las peticiones que está habiendo, nos creemos la historia. Fijaros que a mí me dicen mucho, y ya con esto termino, de que me decías del compromiso social. ¿Cómo le explicas a la gente que en territorios donde se han puesto renovables están queriendo ir industrias? Y el señor y el pueblo que ve las renovables al lado de casa, ¿cómo se le explica que esa red no tiene acceso para que una industria se coloque donde ellos han colocado las renovables y estés manteniendo la población en su territorio y estés favoreciendo el desarrollo disperso? Es incomprensible y no nos entienden. Yo creo que esto cambiará toda la filosofía y toda la aceptación social de las renovables a futuro, porque hasta ahora están viendo los hierros que producen, pero no están viendo las ventajas para el territorio de que esas energías renovables puedes desarrollar. Hemos hecho lo primero, falta lo segundo. Es verdad que lo segundo venía siempre después, pero el bloqueo que estamos haciendo es absolutamente inaceptable. Un tema muy interesante que has abordado, ¿no? Que es, digamos, la política, ¿no? Y como muchas veces decisiones técnicas, ¿no?, entran en juego, pues luego en el campo político, ¿no? Y luego pues sucede lo que sucede, como ha pasado con el apagón hace unos meses. Volviendo también al impacto, ¿no?, que tiene en la sociedad y que tienen los ciudadanos a pie,
pues al final estamos viendo, ¿no?, como determinadas decisiones lo que están haciendo es, por ejemplo, encareciendo la energía. A Luisa le quería preguntar, como directora general de la Fundación Hermes, una fundación referente en España, ¿qué aportación hace la Fundación Hermes a la contribución de la cohesión social y territorial, y especialmente cómo se liga eso, digamos, con las personas, ¿no? Bueno, gracias. Yo creo que un poco por conectar con la conversación, y un poco por contextualizar todo el trabajo de la Fundación es, y ahora voy a la Fundación Hermes en concreto y Fundación Telefónica, es en realidad, claro, ¿qué logran? ¿No? Hablando de sociedad civil, ¿qué rol tiene el sector fundacional? En este caso, diría, bueno, pues al final nosotros existimos en la medida en la que logramos como rellenar huecos de aquellos lugares donde no llega el sistema en su foto más amplia, ¿no? Temas de educación o temas de otro estilo. Entonces, aquí tenemos, luego por mostrar el trabajo de las dos fundaciones distintas, yo te diría que hay en general, en la parte de Fundación Hermes, que el nombre confunde, no es Hermes los bolsos, ya lo aclaro por si acaso alguien a la salida me quería pedir un descuento, lamento comunicar que no tengo. En todo caso, se hará. Efectivamente. Bueno, pero nosotros por el Dios mensajero, ¿no?, que conecta mucho más con la parte de los derechos. ¿Nosotros en qué estamos trabajando? Somos una función todavía, o sea, influyente pero pequeña. Entonces nosotros trabajamos sobre todo en dos ámbitos. Una parte, y muy enfocados en dos públicos muy claros, que es el público institucional, y por institucional también la administración, y el público empresarial. ¿Y desde qué ángulo? Nosotros lo que queremos es que efectivamente, voy a hacer una expresión muy sencilla que yo creo que se va a entender muy bien. Es, en algún momento de nuestra existencia, en los últimos años, hemos decidido que vivimos en el salvaje oeste digital, donde no hay ley, no hay normas, y hemos interiorizado que eso es una forma, ¿no?, legítima de vivir, ¿no? El ejemplo, o sea, nadie entenderíamos que por la calle nos persiguiese nadie, ¿no? O no entenderíais que nadie abriese vuestras cartas en el buzón, ¿no? Y nadie entenderíais que imaginad que dejáis algo en el supermercado, los que vayáis, y de repente sale alguien con el carrito por detrás por la calle persiguiéndote con lo que no querías comprar, ¿no? Pues todo esto que en el mundo físico es profundamente ridículo, y me estoy quedando corta, esto es solo como el chascarrillo, ¿no?, lo que es muy fácil de ver. Pues, son delitos. Claro, ¿no? Son delitos. Y sin embargo, vivimos y nos reímos con una enorme naturalidad cuando reconocemos que el teléfono nos está escuchando. Y hacemos la gracia. ¡Ja, ja! He hablado de colchones y ahora mira un anuncio. Nos parece gracioso. Y a lo que no sabemos es todo lo que hay detrás para llegar al colchón que te ofrecen, ¿no? Y entonces, esto, que cuando lo ponemos así de crudo y de tonto nos parece que es una obviedad, pues el hecho cierto es que vivimos en el salvaje oeste, donde nuestros derechos están siendo absolutamente fulminados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esos son los derechos, pero luego además estamos totalmente parametrizados y nuestra vida se pasa en gente que está tomando decisiones por nosotros, que eso ya es la repanocha, si me permitís la palabra un poco antigua, ¿no? O sea, ¿soy yo el que ha decidido comprar esto? ¿He sido libre cuando he elegido tal? ¿Cuánto ha subido el precio de algo mientras yo lo pensaba? O sea, estamos absolutamente sometidos. Y ya para INRI, y vuelvo a lo anterior, estamos sometidos encima a unos señores en general, porque señoras hay pocas, señores que están en otro lugar del mundo, a los cuales tampoco es imposible regular, porque parte de lo que tiene toda esta liquidez de lo digital es que perdemos todo tipo de capacidad de defendernos. Y luego están esos derechos fundamentales que son delito, que tendrían que serlo igual. Y luego están esos nuevos que surgen, que no sé si lo habéis preguntado, pero ya os dejo la pregunta como regalo. Es el día que yo me muera, ¿qué pasa con todo lo mío digital que he dejado por ahí? Todo mi rastro, mis datos, mis cuentas de Facebook, cuando teníamos y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, perdón por la broma, pero sí, como es después de comer, por levantaros un poco el espíritu, no vaya a ser que a alguien le entre somnolencia, es que hacemos Fundación Hermes. Bueno, trabajo en dos líneas. Una parte de concienciación, que es efectivamente cuando nos dais oportunidad de venir y decir, oye, señores y señoras, ¿no? Hay cosas que la ley marca, pero hay cosas que están en otra conversación previa a la ley, que es hasta dónde puedo conocer el cerebro de la gente para venderle la vida, ¿no? Y eso todavía no está regulado una parte, pero hay mucho que no se ha regulado de lo que se puede hacer. Entonces, bueno, queremos trabajar mucho en la parte de concienciación con la empresa, porque claramente la empresa tiene que tomar decisiones de negocio de mucho tipo que impactan y que no todo está regulado, pero hay mucha conversación alrededor de la ética y de cómo quiero ser percibido y qué problemas reputacionales me va a suponer hipersegmentar un público. O, bueno, hay muchos temas detrás que se puede ver con la empresa. Entonces, bueno, que entre todos logremos llegar a algo que, insisto en lo que decía antes, nos haga competitivos, pero nos haga desde un sitio. Si es que
a ver, hacerse rico cometiendo delitos me parece bastante fácil, ¿no? Lo que tiene mérito es tener un negocio boyante haciendo el bien. Y es curioso cómo en el mundo de la sostenibilidad ya hemos asumido que no todo vale. Tenemos aquí empresas que son magnífico ejemplo de eso. No todo vale para defender una cuenta de resultados y resulta que en el mundo digital todo vale para una cuenta de resultados. No, entonces bueno, hay un trabajo con las empresas que hacer para entender qué preguntas nos tenemos que hacer y luego mucho con el regulador y con la administración. Y no solo promocionando una regulación que no es nuestro interés último, porque venimos casi todos de la empresa privada y queremos regulaciones simples e inteligentes, también en la promoción de políticas públicas. ¿Y por qué las fundaciones en este campo también hemos encontrado un hueco? Lo veréis mucho, hay mucho ahora en torno a los jóvenes, la digitalización, la tecnología, hay mucho movimiento. Bueno, porque hemos creado un entorno creado por adultos para adultos y de repente nos hemos dado cuenta que en esta transformación digital hemos dejado a los menores y a muchos otros colectivos profundamente desprotegidos, ¿no? Hay un ejemplo que esto nos apela a las empresas, es el 97% de las páginas web de las empresas y de las instituciones, de todo lo que nos rodea en España, incumple la norma de accesibilidad, 97%. Luego, cuando un señor mayor no sabe hacer una operación, no sé, por el banco o con otra cosa, no es un problema de que no tenga capacidad solo, tiene que igual está interactuando con un entorno que no le es amable. Entonces, bueno, hay que trabajar, en las empresas tenemos que trabajar mucho en esa parte. Y los reguladores tienen que trabajar mucho en la parte de políticas públicas, porque en el caso, por ejemplo, de redes sociales, estamos hablando de temas de salud pública. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de que hay un número creciente de suicidios, que hay niños que no se rompen piernas porque ya no juegan, ¿no? Entonces ahora la traumatología es una especialidad abandonada y estamos todos en psicología y psiquiatría. No es broma, esto lo hago en broma, pero no es broma, ¿no? Entonces hay tema de salud pública, hay temas que tenemos que hacer de claramente alfabetización, que es una palabra un poco retorcida, pero alfabetización. Entonces ahí el rol de las fundaciones que nos permite ser muy ágiles en detectar necesidades que están un poco en los lados del sistema o que no se ven con la misma claridad, ponernos encima de la mesa, que hacemos mucho en ESME, ponemos encima de la mesa malos usos que vemos y luego trabajamos siempre con grupos de investigación, grupos de trabajo para detectar aquellos y siempre con acción, ¿no? Siempre intentando dar soluciones. Y en fundaciones más grandes, como puede ser Fundación Telefónica, ahí te permite hacer cosas mucho más amplias. Entonces, hay 3 líneas de trabajo muy claras. Una parte que es la parte de educación, cómo creamos líderes, los líderes empresariales del futuro desde el punto de vista tecnológico, en la parte de educación, cómo acompañamos con 42, cómo acompañamos a una sociedad entera que puede convertirse en programadores y en unos genios informáticos a través de 42, o cómo trabajamos con Profuturo, que es una gran fundación también, la parte de la brecha en las brechas en el tercer mundo. La otra importantísima es la reducción de brechas. El sistema coge grandes cantidades de personas. Lo que logramos las fundaciones es atacar a colectivos siempre más pequeños con necesidades distintas. Entonces, la parte de la brecha digital que construye sobre la brecha económica, construye sobre la brecha de educación, la brecha digital agranda todas las brechas exponencialmente, entonces hay que trabajar muchas brechas a la vez. Es otro campo que se puede practicar mucho, es la otra parte. Y una muy bonita y muy interesante, y ahí os invito a todos a ir a Gran Vía un poquito más adelante, lo tenéis ahí, al espacio de Fundación Telefónica, donde hay una exposición ahora sobre derechos digitales traída por la mano por artistas que tienen una visión de eso muy especial. Y la otra es el pensamiento crítico, cómo logramos acompañar a una sociedad para que nos preguntemos más, ¿no? La sociedad civil, sobre todo, nos vayamos preguntando cómo ha llegado esto a mí, qué tengo con qué ojos tengo que ver todo lo que me rodea para ser capaz de ser más libre, ¿no? y por tanto, conformar también una mejor democracia, que es uno de los temas relevantes. Gracias por el altavoz. Lo he dicho todo, creo. Hemos estado hablando de personas, hemos estado hablando de regulación, de Europa, de empresas, de impacto de negocio. Y ahora, Vicente, quería hacerte una pregunta. La tenía en el tintero, tenía pensada hacérsela a Pachi, pero creo que tiene más sentido que te la haga a ti, sobre todo porque has estado en un órgano regulador, ¿no? Que falta por hablar por la polarización política, ¿no? Sí que hemos hablado un poco de Europa, pero no hemos bajado al ámbito nacional, ¿no? Vivimos un contexto en el que hay ahora mismo unas mayorías muy frágiles en el Congreso, donde en un año prácticamente pues, se ha aprobado muy poca regulación. En el ámbito energético tenemos, pero ya no solo en el ámbito energético, sino también en el ámbito de telecos o en otros ámbitos, la ley de industria, que está paralizada. Hay otros proyectos normativos también que están ahí, que están atascados. ¿Qué situación tenemos y cómo esta polarización política puede afectar a la España, a nuestra España, ¿no?, en la próxima década? Bueno, vamos a ver, entramos en política, ¿no?
Yo creo que el gran problema no es que haya distintas opiniones, incluso que sean extremas en algunos casos, sino es que no se articula el pluralismo político. Y entonces eso genera unos rechazos extremos que vacían muchas cosas esenciales y, entre otras, a mi juicio, el fundamento de la democracia. Y yo creo que en el ámbito, que es muy extenso, de la moderación política, es en el ámbito de los acuerdos políticos. En España tenemos un ejemplo extraordinario con el periodo constituyente y el desarrollo constitucional. Y yo creo que también la polarización, que muchas veces es la negación de la posición contraria, más que el intento de juntar opiniones constructivas, también en el ámbito sociológico, con incidencia política, está produciendo un gran daño por esa paralización que tú mencionas, no solo desde el punto de vista normativo, sino a la fortaleza de las clases medias. Yo creo que eso que es una de las cosas centrales de una sociedad de bienestar y de una sociedad que produce crecimiento económico. En el ámbito de la regulación, además, y hay aquí, creo, parlamentarios, antiguos parlamentarios, es un desatino y es un incumplimiento del mandato que se tiene, porque tú tienes la obligación de presentar proyectos de ley y presentar decretos legislativos, decretos ley, que se han hinchado durante este tiempo, desde el año 22. Hay una catarata impresionante de convalidaciones, la mayoría de las cuales han tenido lugar y otras no, como decretos leyes en Parlamento, pero eso no es la regulación, la buena regulación, que decimos en la doctrina o los órganos reguladores. Primer tema. Europa, por supuesto, que cuenta, también en temas normativos. Y lo primero que ocurre es que tienes que transponer las directivas. Y en estos momentos tenemos una catarata de directivas no transpuestas o no transpuestas de manera completa, etcétera, etcétera. Eso a las leyes nacionales, al final a los decretos y a las normas de regulación. Y hay cosas muy importantes desde hace 5 o 6 años, es decir, desde hace una legislatura que no se han transpuesto, es decir, que no se han incorporado. Y como tampoco se producen recursos de incumplimiento, que tú tienes un arma, que es impugnar esa situación, y ni los partidos políticos en ocasiones, ni los particulares, empresas o terceros lo hacen, queda muchas veces reservado a las instituciones europeas, fundamentalmente la Comisión. Y la Comisión ya son los momentos suficientemente movidos como pedirles que se ocupe de lo que deben ser obligaciones y derechos de los demás para activarlos. Pero es verdad, yo creo que la polarización en general es mala, políticamente a mi juicio es muy mala. Creo, sin embargo, que la búsqueda del acuerdo, del consenso, en temas que, por otro lado, son fundamentales, como decíais en la mesa, para fijar las prioridades estratégicas del país, que en gran medida están dadas, pero tienes que rematarlas. Y muchas de esas cosas son, te diría, de sentido común en esa plataforma de moderación. Es decir, la mayor parte a mi juicio, parto, por supuesto, de una presunción, de la ciudadanía de España las aceptaría como buenas. Entonces, creo que hay que hacer un gran esfuerzo en fijar las grandes prioridades nacionales, que no solo son las que se recogen en programas nacionales como el de energía y clima, el famoso PENIEC y otros similares, sino que son decálogos de acción política que luego se traduzcan a objetivos de cumplimiento regulatorio. Todo lo que en materia de regulación no se está haciendo es un incumplimiento. O sea, si tú tienes en materia de regulación que hacer algo, porque la regulación no es solo como antiguamente, en el caso, por ejemplo, concreto de las tarifas de hidrocarburos o de electricidad, los costes que forman el precio de la tarifa. Eso era el universo del regulador antiguamente. No, hoy la regulación es mucho más compleja. Tiene mercados que atender, organizados y no organizados, tienen efectos de la digitalización, que de eso no hemos tenido tiempo de hablar, salvo lo que tú has dicho tan interesante, pero hay 3 vectores hoy en juego, en mi juicio, en lo que estamos comentando. Uno, la electricidad. Otro, los nuevos hidrocarburos ya descarbonizados, que es las moléculas del hidrógeno verde fundamentalmente, que es un vector de transformación de energías como la electricidad. Y la otra, la digitalización, que alienta a los demás y les da fuerza de proyección. La electricidad cambió en el siglo XX, modernizó, urbanizó, no estaríamos en un edificio de 7 plantas si no fuera por la electricidad. Y ahora los otros 2 completan ese juego de descarbonización tan importante para cumplir con los compromisos climáticos, y la digitalización para acelerar los procesos y mejorar los sistemas. Junto a robótica y quantum ya tienes todo lo que viene por delante. Pero yo creo que España, que también se ha dicho
que tiene una posición geográfica excepcional, que tiene desde esa posición geográfica sin tener recursos y reservas primarias de energía, lo que sí que tiene capacidad es de utilizar los recursos autóctonos de que dispone y a partir de ahí integrar todos esos factores en políticas perfectamente constructivas. No tenemos hidrocarburos, en algunos casos llegamos casi al 90% de déficit, pero también con lo que no tienes lo puedes recabar. Y hay una cosa que nos estamos olvidando en un mundo que se está también polarizando en el orden internacional, que son los acuerdos. Es decir, es que no hemos tenido recursos y reservas nunca ni vamos a cambiar la superficie de España, pero tenemos la capacidad de mantener diálogos y contratos con los proveedores, de crear nuevas industrias, porque sí somos potentísimos en energías renovables, etcétera, etcétera, que es el vector evidentemente del futuro. Hay un tema de infraestructuras que se ha subrayado y quiero decirlo, y en infraestructuras y regulación hay muchas cosas que podríamos hablar, no quiero aburriros, pero a mi juicio son en un 80%, un 90% perfectamente resolubles con voluntad política, que es también la voluntad regulatoria. Se pueden resolver. Es decir, no son cosas de imposible resolución. Si hay voluntad para poderla resolver, se pueden resolver en un plazo muy razonable de tiempo que ni siquiera cubriría un mandato legislativo. Por tanto, hay... Y luego, infraestructuras. La mayor parte de las infraestructuras tiene un régimen jurídico concesional. Aquí en infraestructuras lo que estamos advirtiendo es un hecho nuevo, completamente incompatible con una sociedad contemporánea, que es lo que llaman los franceses el routier, que la operación y el mantenimiento no se está atendiendo debidamente. Entonces, si hay bloqueo regulatorio, si hay dificultades inversoras, si hay problemas de routier porque tienes que estar atendiendo unas infraestructuras que no están optimizadas y además no se amplían y por tanto no hay cabida de los inversores, tenemos evidentemente un bloqueo muy grave en un tema estratégico nacional. Lo que se ha dicho antes por Pachi de los centros de datos, de los que por cierto no hablaba nadie hace 3 años, porque aquí de los grandes elefantes no se les ve venir hasta que están dentro de la habitación. Y esos elefantes que van a aumentar extraordinariamente la demanda que estaba bloqueada en el sector eléctrico y en otros que van a permitir convergencias entre esos vectores que hemos mencionado, pues no hay un plan España para eso. Y entonces eso sí que es importante y eso sí que es necesario. Yo creo que ahí apelar a instituciones como la Fundación Independiente, apelar a la responsabilidad que la tienen en una parte extraordinaria de los grupos de la sociedad civil y de los stakeholders y de las empresas, etcétera, y también de los partidos políticos, para que eso se haga posible, yo creo que es una asignatura muy pendiente, muy necesaria, pero muy posible. En la España del optimismo que tú reclamabas, yo creo que eso es un motivo de esperanza. Es decir, con lo que nos enfrentamos y que no se ha podido desarrollar, a mi juicio, con voluntad y un cierto espíritu de entendimiento en el Parlamento o en las cámaras, se podría llevar a cabo perfectamente bien. También pido más ambición a Europa, porque hablamos de Europa, el informe de Draghi se ha cumplido en un 18%. O sea que la voluntad también es querer cumplir los compromisos. Bueno, pues hemos visto al final cómo hemos abordado diferentes perspectivas de la transición ecológica y la autonomía estratégica y precisamente para cerrar, hablando, ¿no?, del fortalecimiento de la sociedad civil, del papel que tenemos que tener, ¿no?, como sociedad civil en el impulso y en la mejora, ¿no?, de políticas públicas y en la mejora de que estas políticas públicas tengan un impacto en la sociedad. A mí me viene a la cabeza un informe que se ha realizado y un manifiesto de una fundación que también apoya a la sociedad civil, que se llama Legados, y que en su manifiesto habla de 10 ejes, pero 5 de los cuales, en cierto modo, resumen bastante bien todo lo que hemos estado hablando en esta mesa, ¿no? Cómo es escuchar y atender a todos aquellos que saben, fundamental, ¿no?, especialmente pues, para los reguladores. Seguridad, soberanía y competitividad, hemos hablado mucho de ello. Eliminar la asfixia de la hiperregulación y de la burocracia, ha hablado Pachi Calleja, ¿no?, especialmente un país que en cierto modo dentro de esta polarización se reencuentre consigo mismo
y adaptarnos para ser mejores, ¿no? Que yo creo que al final tiene que ser el objetivo de todos, y especialmente de la regulación, ¿no? Que es dotar de un marco común, dotarnos de unas reglas donde nos permita que sea una palanca para España en la próxima década. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado en esta mesa y muchas gracias también al público. Gracias. Gracias.